Hola a todos, ¿cómo están? Primero que todo, les pido disculpas por mi ausencia en el canal debido a ciertos problemas personales, pues se me había dificultado, pero pues estamos acá nuevamente retomando los video tutoriales y el día de hoy les traigo un pequeño video sobre una explicación muy sencilla acerca de los microcontroladores PIC, especialmente el 16F887. Es un microcontrolador bastante potente y también bastante económico, el cual tiene muchas características interesantes, las cuales les voy a explicar a grandes rasgos acá en este pequeño video. La mayoría de personas tienden a confundir que un microcontrolador es igual a un microprocesador, pero pues esto no es cierto. Son muy diferentes uno del otro en muchos sentidos, y la primera y la más importante diferencia es la funcionalidad. Para utilizar el microprocesador en una aplicación real se deben conectar ciertos componentes como memoria RAM, como discos duros, como ciertos periféricos de entrada o de salida, etc. Y para que este microprocesador se comunique con algunos de esos periféricos se deben utilizar ciertos circuitos especiales. El microprocesador o ciertos circuitos de componentes más conocidos puede ser el computador como tal, ya sea un portátil o de mesa. Por otro lado, pues el microcontrolador se le diseña de tal manera que tenga todos estos componentes integrados en el mismo encapsulado. Pueden observar que el microcontrolador tiene un microprocesador, memoria RAM, memoria de programa, tiene convertidores análogos digitales, tiene osciladores, en fin. Este microcontrolador no necesita de otros componentes especializados para su aplicación, porque pues todos estos circuitos necesarios ya se encuentran incorporados. De esta manera pues se ahorra tiempo y espacio y pues que son necesarios para construir un dispositivo. Como pueden observar acá, el microcontrolador, especialmente el PIC16F887, tiene esta arquitectura, como pueden observar. Acá se puede observar que tiene un bloqueo por la parte de oscilador, tiene una parte de comunicación serial, tiene temporizadores, tiene unidad de memoria, tiene módulos CCP o PWM, tiene puertos de entrada y salida, tiene convertidores análogos digitales, etc. Acá se puede observar, por ejemplo, la CPU, que consta de 35 instrucciones que son fundamentales para el correcto funcionamiento. Estas instrucciones, el momento de realizar cualquier tipo de programa, el software al realizar la compilación traduce todo nuestro lenguaje en estas 35 instrucciones que la CPU entiende, ¿sí? Y pues actúa en base a esas instrucciones para controlar todo como tal, todos los bloques adicionales. La parte de la CPU también consta, por ejemplo, del decodificador. Pues como les comenté, este decodificador de instrucciones es el que decodifica todas las instrucciones del programa, ¿sí? Y acciona otros circuitos basándose en esto, ya sea un temporizador, un módulo, un puerto, etc. También la CPU consta de una unidad lógica aritmética, que es la encargada de realizar todas las operaciones matemáticas y lógicas sobre los datos, los que se adquieren. Y también posee un acumulador o un registro de trabajo, el cual es un registro SFR, un registro de función especial que va estrechamente ligado al funcionamiento de la unidad aritmético-lógica. También podemos observar que acá se encuentra un registro SFR. Cada microcontrolador dispone de un cierto número de registros de funciones especiales. Estos registros poseen bits que están conectados a ciertos circuitos internos del microcontrolador, como los temporizadores, como los conversores análogos digitales, como los osciladores, etc. ¿Qué significa esto? Que directamente los registros SFR pueden manejar el funcionamiento de estos circuitos, ¿sí? Y bueno, un ejemplo puede ser que yo modifique un registro SFR para que un temporizador maneje un preescalador de 64 o 128 bits. Puedo habilitar las interrupciones globales de ciertos pines de entrada del microcontrolador. Puedo habilitar las resistencias
internas o las pull-up del puerto B, etc. Esto es lo que hacen los registros SFR. Posteriormente miraremos en detalle cómo funcionan estos registros y también pues les dejaré un link de un documento el cual es bastante completo, en el cual explican, y también está en español, en el cual explican cada registro SFR, su función y cómo modificarlo, por así decirlo. Tenemos una unidad de memoria, pues prácticamente la unidad de memoria es la parte encargada de almacenar los datos del microcontrolador. Una manera fácil, por así decirlo, es compararlo con un armario con muchos cajones. Si cada cajón está diferenciado con cierto nombre, podemos acceder a ese cajón y modificar cierto tipo de información. El microcontrolador cuenta con varios tipos de memoria y se encuentra una memoria RAM de 368 bits. Esta memoria RAM o memoria de acceso aleatorio se utiliza para almacenar temporalmente los datos y los resultados inmediatos creados y utilizados durante el funcionamiento del microcontrolador. Hay que tener presente que al apagar la fuente o desconectarlo de la energía, se pierde todo el contenido almacenado en esta memoria RAM. Esta memoria RAM, por ser de acceso aleatorio, es la que le brinda velocidad de procesamiento al microcontrolador. También contamos con la memoria ROM, que es memoria de solo lectura. La memoria ROM se utiliza para guardar permanentemente el programa que se está ejecutando. El tamaño de la memoria ROM puede variar. Normalmente se utilizan direccionamientos de 16 bits, lo que significa que son capaces de manejar hasta 64 kilobytes de memoria. Existen varios tipos de memoria ROM. Está la ROM de máscara, que es una ROM cuyo programa se hace directamente en fábrica, o sea, no se puede modificar. Existe la memoria VEPROM, que es una memoria borrable por rayos ultravioleta. Este tipo de microcontroladores pues ya poco se usan hoy en día. Son unos microcontroladores que poseen una ventana, los cuales exponen el chip de silicio a la luz ultravioleta y pues con el tiempo se borra. Y también existe la memoria ROM flash. Ese tipo de memoria permite escribir y borrar el contenido del programa prácticamente ilimitadamente, por lo cual ese tipo de memoria flash es la más utilizada actualmente en la industria de los microcontroladores. Este microcontrolador particularmente posee una memoria de programa tipo flash de 8 kilobytes, así que tiene una gran capacidad para almacenar bastante información, bastante código de programa. También posee una memoria EEPROM de 256 bytes. El contenido de esta memoria se puede cambiar durante el funcionamiento, o sea, es como una memoria RAM, y también puede quedar permanentemente guardada después de la pérdida de voltaje, de alimentación, comportándose similarmente a una memoria ROM. Por lo tanto, la memoria EEPROM se utiliza con frecuencia para almacenar los valores creados durante el funcionamiento, que tiene que estar permanentemente guardados. Un ejemplo de la utilización de la memoria EEPROM es si uno está diseñando una llave electrónica con una alarma. Se debe permitir crear una contraseña, así que la nueva contraseña tiene que estar guardada al apagar la fuente de alimentación. Así que esta es la funcionalidad como tal de la memoria EEPROM, que se encuentra incorporada directamente en el microcontrolador. Se encuentra también, por ejemplo, el bloque de comunicación serial, el cual permite la comunicación entre dos dispositivos dependiendo de la distancia. Existe comunicación RS232, RS485, comunicación I al cuadrado C o I2C, etc. Este tipo de comunicación es muy importante para comunicar, como les dije, dos dispositivos diferentes y así establecer cierto tipo de tareas independientes. Se encuentra también el bloque de la parte del oscilador. El oscilador simplemente es un generador de pulsos que permiten el funcionamiento armónico y síncrono de todos los circuitos internos del microcontrolador. El oscilador se configura también dependiendo también del registro SFR, si quiere trabajarse como un cristal de cuarzo o un resonador cerámico, etc. Es algo muy importante decir
que las instrucciones del programa no se ejecutan a la velocidad del oscilador, sino varias veces más lento. Por ejemplo, en algunos microcontroladores se necesita el mismo número de ciclos para ejecutar todas las instrucciones, mientras que en otros más potentes se requiere el mismo número de ciclos para ejecutar varias instrucciones al tiempo. Para que me entiendan un poquito más o menos, en este microcontrolador la máxima frecuencia que trabaja es 20 MHz. Si sacamos el periodo son 50 nanosegundos. No significa que cada instrucción se realice en 50 nanosegundos, sino que puede tomarse 200 nanosegundos, 400, 800 nanosegundos, dependiendo del tipo de instrucción. Y eso también va ligado a la potencia del tipo de microcontrolador. Así que tenga muy en cuenta eso. Tenemos también temporizadores, simplemente son registros SFR también, que funcionan como contadores. Cada vez que se genera un pulso del oscilador se aumenta este registro en 1 hasta que llega a un máximo permitido. Ciertos temporizadores manejan 8 o 16 bits dependiendo del microcontrolador. Cuando llega hasta este máximo permitido se genera un desbordamiento. Eso significa que se activa un registro en estado alto y se reinicia nuevamente ese temporizador. Esto es muy útil para medir tiempos entre varios eventos. Así que ya próximamente miraremos las prestaciones de los temporizadores. Tenemos el módulo acá de convertidor análogo digital. Básicamente es un circuito electrónico que se encarga de convertir las señales continuas en números digitales discretos. Hay que tener en cuenta que el microcontrolador no entiende voltajes de 10 a 15 voltios, etc. Él entiende números binarios, unos y ceros. Así que en pocas palabras el convertidor lo que hace es convertir un número real en un número binario y se lo envía a la CPU para que esta información sea procesada. Pues ya dependiendo del uso, de la programación o de lo que queramos hacer, pues ya a medida que realicemos el desarrollo del programa, pues miraremos cómo convertir o cómo adecuar esta información para que nos dé los resultados que deseamos esperar o obtener. También cuenta con puertos de entrada y salida. Obviamente la utilidad y la mayor prestación del microprocesador es este bloque, los puertos de entrada y salida. Estos puertos de entrada, por así decirlo, es la comunicación con el mundo exterior, ¿sí? ¿Por qué se denominan puertos de entrada o salida? Fácilmente porque podemos cambiar la función de cada pin como uno quiera. Un ejemplo, si nosotros deseamos que un dispositivo encienda y apague 3 LEDs y que simultáneamente monitoree el estado de 5 sensores o 5 interruptores de presión, uno de los puertos debe estar configurado de tal manera que se comporte como salida para que nos dé indicación lumínica en los LEDs, ¿sí? Y que 5 puertos o 5 puertos independientes se comporte como entradas, que son los que van a ser conectados a los sensores. Y de esta manera se realiza simplemente por medio de software. Se modifican los registros SFR de ese puerto en particular y para que así lo configuramos entrada y salida. Ese básicamente es como tal, a grandes rasgos, la explicación de la arquitectura interna del microcontrolador. Acá podemos observar el microcontrolador 16F877, es de 40 pines el que yo voy a utilizar. Normalmente también lo podemos encontrar de esta manera. Particularmente yo voy a utilizar este, más práctico para todo lo que es la parte de diseño, protoboard y eso. Así que acá se encuentra, por así decirlo, el pinout o los nombres de cada pin del microcontrolador. Son 40 pines VIP. Y pues acá también se encuentra la otra. En el datasheet de este microcontrolador podemos observar la descripción de cada pin y cómo el funcionamiento o las características individuales de cada pin. Acá algo muy importante son las especificaciones eléctricas.
Podemos observar, por ejemplo, las temperaturas máximas que soporta, las temperaturas de almacenamiento, el rango de voltaje máximo permitido son 6.5 voltios. Acá podemos observar, es algo muy importante, es esta información. La máxima corriente de salida por cada pin, esta información, 25 miliamperios. ¿Qué quiere decir? Que cada pin puede tener una corriente máxima de 25 miliamperios. Tener en cuenta esto al momento de diseñar, si queremos encender un LED o si queremos activar un relé, hay que tener en cuenta la parte de diseño, pues para esto se requieren conocimientos básicos de electrónica, de cómo calcular la resistencia de salida para que la corriente máxima no me supere 25 miliamperios. Yo personalmente, y en el transcurso del curso, observaremos que yo voy a hacer diseños en los cuales cada pin me tenga una corriente máxima de salida de 10 miliamperios. ¿Ok? 10 miliamperios máximo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esta manera garantizamos que el microcontrolador no se recaliente o que no quememos un puerto, ¿sí? O incluso podemos llegar a quemar todo el microcontrolador si no hacemos un buen diseño. Para esto, si necesitamos mover un tipo de carga que genere corrientes superiores a 1, 2 o 100 miliamperios incluso, se utilizan amplificadores de corriente. Simplemente lo voy a hacer acá. Si acá tenemos el pin de salida, acá tenemos la resistencia calculada, acá utilizamos un amplificador, simplemente es un transistor que va conectado ya sea a 24 voltios, ¿sí? Y acá tenemos el pin de salida. De esta manera protegemos, acá se supone que va el microcontrolador. De esta manera, ese es un pin de salida. Disculparán ahí el equilibrio y el pulso. Ese es el microcontrolador, el pin de salida. Acá calculamos la resistencia para que la corriente máxima que circule a través del pin sea de 10 miliamperios. Y de esta manera podemos manejar grandes corrientes o protegiendo más bien el pin, limitando la corriente a 10 miliamperios. Es muy importante tener esto en cuenta para los diseños, para que podamos proteger nuestro microcontrolador. Luego veremos la parte programador. Personalmente utilizo el PIC-Kit 3 y con el software MPLAB IT. Este microcontrolador, este programador, pues es muy conocido. Es el que vamos a utilizar para pasar ya el programa que hemos realizado en MicroC. Acá lo tengo. Este es el programa MicroC Pro para PIC. Y acá vamos a realizar el programa. Lo vamos a compilar. Y una vez tengamos que el programa se encuentre funcionando completamente, ya lo podemos quemar por medio de este programador y pues ya podemos realizar el montaje físico como tal del microcontrolador. Este es el programa. Luego veremos más o menos cuáles son las funciones de este programa, los bloques. Acá se encuentra, podemos ver por ejemplo la librería, acá análogos digitales, conversores, en fin. Luego miraremos con profundidad esto. Y es muy importante descargar Proteus. En un video anterior les dejé el link de cómo descargar la versión 8.5 licenciada. Acá, una vez tengamos realizado el programa acá en este software, nos genera un archivo que se llama .exe. ¿Sí? .exe. Este archivo es el que vamos a subir, por así decirlo, al microcontrolador en Proteus y vamos a realizar la simulación para verificar que el archivo o que el documento o que el programa se encuentre completamente funcional. Así que es muy importante que tengan este programa. Bueno, antes de despedirme quiero dejarles, como les comenté, un documento. Este documento,
se llama MicroC para microcontroladores PIC. Yo me tomé el trabajo de pasarlo a PDF. Es un documento muy complejo, muy completo. Habla todo particularmente del PIC que vamos a trabajar, el 16F887. Muy completo este libro, se lo recomiendo porque este va a ser la guía fundamental en la cual yo me voy a, por así decirlo, guiar, valga la redundancia, para realizar todos los proyectos y entender el funcionamiento de microcontroladores. Así que les recomiendo que descarguen este documento, se lo voy a dejar en la descripción del video el link. Así que, no siendo más, me despido por ahora. Trataré de llevar paralelamente a todos los videos que haga, paralelamente la descripción y los ejemplos basados en Arduino, para que así entiendan y puedan comprender que la manera de programar es bastante diferente uno del otro. Por ejemplo, si hoy voy a realizar un video de cómo encender un LED en PIC, voy a hacer también el video de cómo encender el mismo LED en Arduino. Ya verán que la manera de programar es bastante diferente, pero pues la idea es que tengan los dos conceptos fundamentales y que cada quien se adapte al que mejor le parezca o al más fácil le parezca. Así que gracias a todos, no olviden suscribirse a mi canal, un like y nos vemos en el próximo video.